teórico y vamos a tener algunos trabajos que ahorita les voy a explicar cómo van a hacer. Les voy a mostrar un documento que es el que yo les envié. Pónganme alguna reacción de que pudieron checar el documento. Quienes no pudieron, no hay ningún problema. Nada más quiero saber quiénes alcanzaron a ver el documento que está en Classroom. Ok, Alexis, sí. Bien, la mayoría lo pudo ver, ¿verdad? Entonces, ahora se los muestro. Listo, pueden ver el documento, ¿verdad? En el fondo. Sí. Sí, Okay. Miren, en la parte izquierda, pues tienen toda la teoría. Todo esto va a ser impartido por el doctor Oscar, ¿sí? En la parte derecha, pues es la práctica. Nosotros vamos a ver lo que es la historia clínica, que es el día de hoy, ¿sí? Después vamos a ver las partes de la historia clínica y vamos a hacer ejercicios entre ustedes. Va a haber participación entre una persona que va a ser el que interroga y el otro que va a dar la respuesta. Pueden inventar las respuestas, sí, las pueden inventar. El plan es que ustedes empiecen a acostumbrarse a hacer ese interrogatorio. Después nosotros vamos a ver el tema. Estos azules, pues les toca verlos conmigo, ¿sí? Eso va a ser teórico. Todos los demás temas son con el doctor, pero nosotros vamos a ver un caso clínico. Ese caso clínico lo vamos a desbaratar, ¿sí? Y vamos a dar un motivo de por qué tiene ese diagnóstico el paciente. Puede ser que no nada más tenga un diagnóstico el paciente, podemos combinarlo, porque eso es con lo que ustedes se van a encontrar en el hospital y también en la consulta, ¿sí? Les va a llegar un paciente que tiene diabetes, que tiene una neuropatía periférica, y pues bueno, hay que hacer diagnóstico, pero no solamente de una cosa, y ver cómo lo vamos a manejar, principalmente con el enfoque neurológico, pero también con el enfoque de que podemos hacerlo integrativo, ¿sí? Vamos a hacer una actividad junto con el caso clínico. La actividad puede ser un cuestionario, la actividad puede ser un crucigrama, pero es con el fin de que nosotros aprendamos a hacer ese diagnóstico de cada paciente. Yo no les voy a decir qué va a tener el paciente, ustedes lo van a encontrar, ¿sí? Y me lo van a decir. Eso vamos a hacer en cada clase. Puede ser 1 o hasta 2 casos clínicos de diferente enfermedad. Entonces, eso se va a poner bien, ¿no? Ok. Aquí tenemos las fechas importantes, que es cuando ustedes tienen departamentales. El doctor les va a aplicar su examen y yo les voy a aplicar otra parte, ¿no? Obviamente conmigo va a ser el práctico, ¿sí? Aquí están las fechas, ya se les avisará qué día va a ser, dependiendo el tiempo que tenga el doctor y pues bueno, también nosotros en la materia nos podemos poner de acuerdo. Estos 2 días, pues no hay clases, ¿sí? No hay clase estos días para que lo tomen en cuenta. Y pues aquí está el sistema de evaluación. Vamos a hacer el examen, va a ser en línea. Como les comenté, conmigo van a hacer casos clínicos, a lo mejor va a ser un caso clínico y ustedes tienen que responder, ¿no? Tal cual. Ya la plataforma que utilicemos, pues yo se los voy a hacer llegar. Si alguien tiene dudas de cómo se utiliza, con todo gusto yo lo puedo apoyar o apoyarla. La participación equivale al 10%. Si se fijan, el examen es el que vale más, ¿no? Cada parcial vale eso el examen. Entonces, para que se pongan bien atentos, ¿va? La participación son 10 puntos. En esta, ya les comenté cómo la voy a tomar en cuenta. Puede ser que en una clase no les toque participar, pero en la siguiente sí, ¿no? Si alguien tuvo que ir al baño o tal vez no comió y esté comiendo en ese momento, o sea, mándenme mensaje, no hay problema. Acuérdense que puede ser que yo le hable hasta 3 veces, ¿sí? Trabajo práctico. El trabajo práctico, fíjense bien, el trabajo práctico junto con la investigación bibliográfica se va a hacer
va a ser junto, en mi caso, ¿sí? Ya con el doctor ustedes lo hablan con él, porque él maneja el mismo sistema de evaluación. ¿Cómo va a ser estos 25 puntos? Cada que tenemos un ordinario, y todavía cuando hacemos el ordinario de esa semana, ¿sí? Ustedes van a entregar un caso clínico que yo les voy a enviar, pero ustedes tienen que justificarme con referencias bibliográficas. Tienen que buscar mínimo 3 referencias y decir por qué le van a dar este manejo, por qué dicen ustedes que es ese diagnóstico y en qué se basan para hacer toda esa referencia, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. Yo les voy a mandar también el formato de cómo lo tienen que ordenar. Entonces van a ser 3 casos clínicos que van a entregar así con esa investigación bibliográfica. Las referencias, yo les voy a decir cómo van a estar, tienen que estar en formato APA y un resumen teórico, ¿no? De por qué lo están haciendo así, ¿va? Entonces, por eso no tengan pendiente. Otra cosa, si tienen dudas, alguna pregunta sobre cómo lo vamos a hacer, que estén realizándolo y que digan, no, es que no tengo idea, me pueden mandar mensaje en cualquier momento del día. Yo regularmente me duermo entre 1:30, ¿sí? Me levanto a las 5:30 de la mañana. Entonces, durante el día a veces estoy en consulta o porque esté dando clases en otras partes, pues no contesto mejor en esa hora, pero sí contesto en cuanto me sea posible. Entonces, quiero que tengamos una muy buena comunicación, ¿sí? Que no se queden con nada de duda. Si estamos en clase y ustedes tienen duda de algo, inmediatamente, ¿me podría repetir esto? No me molesta, al contrario, para eso estamos aquí, ¿sí? Para aprender y que nosotros seamos su herramienta para que ustedes puedan avanzar. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, doctora. Yo sí tengo una duda, profesora. Gemma. O sea, entonces vamos a ver los jueves la teoría con el profesor y los martes vamos a repasar con usted esa teoría que vimos con el profesor haciendo casos clínicos. Bueno, Así así es. lo entendí yo, ¿sí? Ajá, sí. Puede ser que el doctor vaya más avanzado o que yo vaya más avanzada que él, ¿no? Puede que tengamos un caso clínico esporádico. Eso puede pasar. Pero yo se los voy a explicar y ustedes lo van a integrar cuando lo vean con el doctor. Y así viceversa. Dependiendo él sus tiempos, ¿no? Pero prácticamente aquí va a ser eh, todo bueno, repito la misma palabra, ¿no? Práctico. ¿Sí, Gemma? Sí, gracias. A ti, Gemma. Doctora, Dime, hace ¿con usted solo va a ser nuestro grupo y con el doctor van a ser todos los demás o también con usted van a ser los demás? Según yo son 2 grupos y yo yo entendí, fíjense bien, yo entendí que estaríamos aquí los 2 grupos. Creo yo, ajá. Sí, Ah, dime, Brian, perdón, no te sí, preocupes. había comentado que si se podría tomar la práctica los dos grupos, pero el problema era que los horarios diferían, entonces por Oh, eso se llegó pues a la decisión que cada grupo en su horario, porque no sé si ha visto nuestro horario, el de nosotros, marca desde temprano hasta como por las 3 de la tarde, y pues ujú, ahora sí que nos dijo usted que al de 1:30 a 3. sí, Y pues con el otro grupo igual, para que no se empalmaran sus horas y pues ujú, pudiéramos ver ambos. sí, está bien, no hay ningún problema. Igual si alguien no pudo entrar a la otra clase, si tuvo algún compromiso o algo, igual puede entrar a la otra, ¿no? Si vamos a ver lo mismo, ¿sí? Nada más avísenme con tiempo. Y pues permítame platicarlo también con el doctor para confirmar esa parte. Gracias, Alexi. Ok, entonces, ahora sí vamos a la parte de historia clínica. Levantaste la mano, Isabel. Dinos. Sí, esta cosa que dijo del trabajo, bueno, práctico con las referencias bibliográficas, Ajá. ¿usted nos da fecha como cuánto tiempo antes para entregarlo? Sí, fíjense que yo sé que ustedes siempre están estresados cuando va a ser el momento del examen. Ya me ha pasado en otras partes, ¿no? En otras universidades. Conmigo pueden entregar el trabajo hasta el último día que se tengan que entregar calificaciones. Sí, si por ejemplo ustedes
tienen el examen, decimos, el examen es martes 15, ¿no? Si a mí me dicen que se tienen que entregar calificaciones esa semana, en domingo, ustedes tienen todavía toda esa semana para entregar. Pero yo les voy a decir, Isabel, ¿sí? Sí, doctora, muchas gracias. Por nada. Voy a ponerles el documento, ¿va? Recording in progress. Otra cosa, chicos, las clases van a estar grabadas y yo les voy a compartir el link por carpeta de Drive, ¿sí? Entonces va a ser al correo grupal donde van a tener las clases. Por cualquier cosa que no les permita entrar, pues me mandan mensaje. Ok, entonces vamos a ver lo que es la historia clínica, pero primero le quiero preguntar a alguno de ustedes. Ustedes ya me dijeron que llevaron una clase de esto, ¿sí? En el tiempo que yo cursé esta materia, pues le llamábamos propedéutica. Quisieras que alguien de ustedes me dijera de qué se trata una historia clínica, qué piensan que es una historia clínica. Sin temor, ¿va? No pasa nada si nos equivocamos. Ok, levantó la mano Isabel, también Gema y también, mira, Deina. Ok, Isabel, ¿para ti qué es la historia clínica? ¿Qué es? Pues para mí la historia clínica es una clase de interrogatorio que se le hace al paciente para conocerlo, o sea, desde lo más esencial, como es su nombre, su edad, hasta pues su familia, bueno, sus antecedentes eran familiares y el padecimiento que lo lleva el día, bueno, ese día a la consulta. Muy bien, Isabel. Vamos ahora con Gema. Gracias. Gema. Bueno, es un documento, sobre todo que respalda al médico, pero bueno, que ayuda a, pues a conocer al paciente y sobre todo te ayuda en el diagnóstico, en el pronóstico, te da una idea de lo que es el paciente y lo que puede llegar a tener el paciente, ¿no? Muy bien, Gema. Fíjense bien. Su compañera nos dijo interrogatorio. Gema, Isabel nos dijo interrogatorio. Gema nos dijo que es un documento y que nos dice varias cosas del paciente, incluso hasta para el pronóstico. Muy bien, chicas. Ahora vamos con Deina. Deina, ¿para ti qué es la historia clínica? Sí, para mí es una serie de datos que se recaban a través del paciente en el cual pueden dar como un cierto diagnóstico. Esto para que tomemos como que futuras decisiones y ya para que podamos tomar como que la mejor elección. Y pues sí, nada más sería como bueno, la recolección o recabar todos esos datos o información del paciente. Ok, muy bien. Y como su nombre lo dice, historia, ¿no? Dice su compañera, recabar para poder tomar una decisión. Muy bien. Alexi, ¿para ti qué es la historia clínica? Para mí es un documento médico legal que tanto respalda al paciente como al médico y sirve para, pues, tanto para ambas cosas, un ámbito legal y un ámbito médico para un diagnóstico certero de su enfermedad. Aparte de que no solo se basa en el interrogatorio, sino que también busca la exploración física como tal para poder identificar las diferentes patologías del paciente. Ok, agregamos dos cosas más, ¿verdad? Dice su compañero, documento legal. Y luego aparte nos dice, no solamente lo interrogamos y tenemos información, sino que también hacemos una exploración física. Muy bien. Ok, Angie. Angie, ¿para ti qué es? ¿Qué es la historia clínica? Bueno, para mí la historia clínica es la información de relevancia médica
qué hay de un paciente. Creo que esta está formada por dos partes, la parte que aporta el paciente y la parte que obtiene el médico. Muy bien, entonces podríamos decir en esas partes como la parte subjetiva, ¿no? Que dice el paciente, y la objetiva sería lo que nosotros podemos ver. Entonces, la subjetiva sería como este interrogatorio, ¿verdad? Que dice el paciente, ¿sabes qué? Vengo porque me duele la cabeza, ¿no? Y la parte objetiva sería lo que nosotros encontramos en la exploración y que nosotros lo podemos comprobar que está presente. Ok, muy bien, chicos. Pues miren, el objetivo de esta clase pues es desglosar todos los conceptos de lo que es la historia clínica, a ver las diferencias entre lo que es una historia clínica y también lo que es un resumen clínico, que es una alta, que es el expediente clínico, y también vamos a ver las partes de la historia clínica. No vamos a profundizar en ellas porque vamos a ver en la siguiente clase. Entonces hoy lo vamos a ver de manera general, pero vamos a entender a diferenciarlo. ¿Por qué? Porque cuando a veces llegamos al hospital, nosotros nos dicen, hazle una historia clínica, pásame el expediente, y ni siquiera sabemos lo que significa cada uno de ellos, y nosotros vamos a aprender eso, ¿va? El contenido de la clase pues va a ser la historia de la historia clínica, ¿sí? El método clínico, qué es esto y por qué existe, ¿va? Los conceptos de lo que es el expediente, lo que es el resumen clínico y también la historia clínica y pues las partes de la misma. Aquí les puse una imagen de cuando llega un paciente. Y ustedes, quiero que me pongan alguna reacción para saber si ustedes han ya tratado algún paciente, le han realizado alguna historia clínica o algún interrogatorio. Si ya les tocó hacer esto. Ok, a Deina ya le tocó. ¿A un paciente de verdad o puede ser un familiar? A un paciente de verdad. O también un familiar, no hay ningún problema, también. O sea, pero que hayas llevado el protocolo de la historia clínica. Ok. Deina, ¿cómo te sentiste la primera vez que lo hiciste? Pues la verdad me sentí así como que un poco nerviosa porque no sabía cómo llegar así al paciente de acuerdo a las preguntas y de acuerdo al orden, porque también existe un orden. Y pues sí, sí se me hizo un poco complicado también resumirlo. Como que eso lo consideré muy difícil, pero poco a poco como que le agarré práctica y pues sí, ya más o menos, ya más o menos, sé cómo se lleva a cabo. Ok. Y luego díganme una cosa, ¿les pasó que estaban con el paciente y que de repente el paciente empezó a platicarles otra cosa? Y ustedes ya querían cambiar de tema y no saben cómo hacerlo. ¿Les pasó eso? Igual pongan una reacción si les pasó eso con el paciente. A Isabel sí le pasó, también a Deina, ¿no? Y también a Lexi dice, sí, pues sí, efectivamente eso nos pasa, ¿no? Y que de repente te empieza a platicar su vida y tú así, Y no solamente es el hecho de estar enfrente del paciente. La primera vez pues es terrible porque el paciente es como quien te revisa y te da cuenta que eres un estudiante porque ellos inmediatamente se dan cuenta. Pero miren, vamos a analizar aquí lo que dice, ¿no? Aquí nos dice que el paciente es la persona más importante pues en el consultorio, obviamente, ¿no? Es como nuestro jefe. Entonces tenemos que asegurar la privacidad y confidencialidad del paciente. A ellos les da pena, o sea, están dando su información, toda su vida, ¿no? O sea, imagínense cuando vamos a la pregunta del número de parejas sexuales. O sea, a veces ni siquiera lo puedes preguntar cuando estás con la adolescente y con la mamá. O sea, no lo puedes preguntar por esa confidencialidad, ¿sí? Ah, otra cosa, estás con él y no puedes hacer una cara de que, Dios, ¿no? No puedes hacer eso, obviamente no. Entonces, hay que considerar también la necesidad de que esté algún acompañante, como por ejemplo, si es una historia clínica pediátrica, tiene que estar la mamá, obviamente, o el papá, ¿no? Un adulto, ustedes solos no, por ética y por el riesgo que es legal, ¿no? Ok, o también porque son pacientes vulnerables, así se les conoce. Y pues bueno, nosotros nos tenemos que presentar con el paciente. Cuando ustedes estén en el hospital, les van a tocar hacer tantas historias clínicas que llega el punto en el que a veces ni siquiera volteas a ver al paciente y eso es erróneo. O sea, estás tratando con un paciente, no con alguien que está ahí nada más acostado, ¿no? Es un paciente que así, si fuéramos nosotros el paciente, quisiéramos que nos trataran muy bien. Entonces, lo mismo sucede en su caso, ¿no? Ponernos en su lugar. Ok, y pues bueno, decirle al paciente pues quiénes somos y lo que vamos a hacer. Es como cuando vamos a dar una clase, vamos explicando qué partes vamos a tomar en cuenta, ¿no? Establecer esta identidad del paciente. Hay historias clínicas que ni siquiera le ponen el nombre, imagínense.
Depende de la institución donde ustedes estén, ya sea el número de seguro social, pero debe estar el paciente ahí plasmado completamente toda la información, ¿sí? En especial en la ficha clínica. Y pues bueno, ya aquí nos pone todo lo que se requiere, ¿no? Ok, les voy a hablar un poco de la historia. ¿Cómo es que se empezaron a hacer las historias clínicas? ¿Quién dijo que se hicieran o por qué, no? Quiero que me pongan alguna reacción si ustedes han escuchado hablar sobre Hipócrates. Yo creo que la mayoría. Ok, dice Brian que sí. También Dana. Vamos a preguntarle a alguien que esté muy serio. Vamos a ver acá de este lado. Ok, Luis. Isaac está serio, pero Isaac está trabajando. Ok, Luis. ¿Qué has escuchado sobre Sócrates? Perdón, sobre Hipócrates. ¿Quién es o qué pasó? No sé. ¿Qué tiene que ver con la medicina? Ah, bueno, buenos días. Hola, hola. Eh, pues Hipócrates es que era un médico griego que había nacido en, bueno, la isla de Kos en el año 460 antes de Cristo. Súper bien. Y bueno, fue visto posteriormente como el médico más grande de todos los tiempos. Eso había leído en un libro. Y bueno, basó su práctica médica en las observaciones y en general en el estudio del cuerpo humano. Luis, ¿cómo Y se llama el libro que leíste? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo se llama el libro que leíste? no me acuerdo. Creo que se llamaba Historias interesantes de la medicina, algo así. Bueno, si algún día te acuerdas del libro o si por ahí ya que termine la clase nos compartes la portada, ¿no? A lo mejor más de alguno queremos leerlo, ¿sí? Sí. Gracias, Luis. Ok, sí, parte de lo que dice Luis es lo que dice Hipócrates, pero antes de él, ¿quién fue o por qué, no? Miren, les voy a decir. Fíjense que todo empezó desde esta persona, ¿no? Asclepio, ¿sí? También le conocían como Esculapio en Roma. Entonces, lo enseñaron a practicar la medicina. Anteriormente ustedes sabían que la medicina la tratan como algo religioso o mágico, ¿no? Entonces, pues bueno, esto empezó a trascender a partir de él. Él bueno, a partir de él viene la descendencia de Hipócrates, ¿sí? Entonces empezaron a hacer templos especiales para que se pudiera practicar la medicina. Entonces esto se convirtió como en una constelación, ¿no? Y como el dios de la medicina. Entonces, pues existen las primeras lápidas donde consta ese escrito, ¿no? En el enfermo, o sea, él decía y daba una ofrenda para ese mal que padece. Había templos que les llamaban así a consecuencia de este personaje, ¿sí? De Asclepio. Entonces le llamaban los templos de Asclepio. Sacerdotes médicos les decían Asclepiaderas, ¿no? Era el nombre. Y pues bueno, aquí les puse la imagen de él. Pero ¿qué pasó después? Ustedes sabían que Roma y Egipto tenían una relación. O sea, Roma era como una ciudad muy grande, es como si nosotros dijéramos toda Europa, ¿no? Y Egipcio era como una ciudad pequeña. Sin embargo, quienes eran más adelantados, pues eran los egipcios, aunque pareciera que los romanos y ellos eran los mejores, ¿no? Pero era porque siempre querían gobernar y conquistar. Entonces la cultura egipcia, pues ya desde antes de esto, o sea, ya tenía papiros, que eran papiros como documentos, como nosotros ahora decimos, un documento que hable de esto, ¿no? Norma oficial mexicana, que ya la tenemos digital, pero en este caso, pues ya tenían sus piedras, ¿no? Y esos eran los papiros, estaba el papiro de Edwin y el papiro de Evers. Otro punto, esto no les preguntan en el examen, esto solamente es para que lo sepan por cultura, cosas de historia, ¿va? Dudas o algo me puedo parar. Aquí les puse un papiro, uno de ellos, este es el de Evers, ¿sí? Y pues bueno, ¿qué venían en los papiros? Aquí ponían como una precisión de todas esas descripciones y prescripciones que hacían a los mismos enfermos. Y pues también venían cómo hacían cirugías entre ellos mismos, ¿no? Y bueno, aquí vienen imágenes de cómo lo tenían ellos ya destinado. Ok, ¿qué tiene que ver aquí la historia clínica? Porque lo vamos leyendo y decimos, ¿sabes qué? Me estás hablando de lo mismo que es la historia de la medicina. Pues sí, porque es parte de la historia clínica, ¿sí? Después vean aquí, ya tenemos a Hipócrates y él nace, o sea, de esa descendencia de Asclepión, después de 28 generaciones, ¿no?
de él, ¿sí? Él, como dijo su compañero, un griego, pero fíjense bien, él aprendió muchísimo de egipcio, por eso, de Egipto, por eso les comentaba también de Egipto. Tenían una relación estrecha porque ellos querían gobernar Egipto, por lo mismo que eran una ciudad todavía más avanzada que ellos mismos, ¿no? Y que todavía tenían una mejor educación. Pero pues costó mucho trabajo hacerlo, sí lo terminaron haciendo. Y pues bueno, él aprendió de Egipto mucho, puso la primera escuela llamada Corpus Hippocraticum, ¿sí? Aquí tenían libros. Estos representaban todo el origen sobre el saber científico médico occidental. Entonces, todo lo que ellos llevaban, tenían varias referencias de pacientes que asistían y pues los trataban, ¿no? Tenían este lema. Este lema es esto, ¿no? Un conjunto que hablaba de síntomas y signos que constituyen esa enfermedad, ¿sí? Y lo describían de una manera organizada. Entonces, a esto ya teníamos nosotros esas primeras historias clínicas que se realizaban ahí. Este era el documento de Hipócrates y en esa escuela que se fundó. Entonces, ya va teniendo un poco más de sentido todavía lo que nos comentó su compañero que leyó con lo que estamos viendo en la historia, ¿verdad? Vean, después pues nace este como arte, ¿no? Sigue Galeno y pues él empieza a hacer esas observaciones e incluso empieza a sacar como este método deductivo, ¿sí? Todo esto tiene el paciente y pues yo lo enfoco en una sola cosa, ¿verdad? Después tenemos aquí a Aristóteles que también participa, ¿sí? Después llegamos a la Edad Media y pues ya empieza a ver eso, lo que es el diagnóstico diferencial, dice su compañera, o entre los mismos comentarios que ustedes hicieron, me dijeron, ¿sabe qué? Es el interrogatorio, la exploración física, pero también nosotros integramos diagnósticos, entonces aquí empezó esto del diagnóstico diferencial, ¿sí? Después viene el Renacimiento. Aquí pues ya se hacía todavía más específico y preciso porque empezaba a haber diferentes métodos, entre ellos la invención del microscopio, y después ya vamos a la historia clínica de Sydenham. Él le llamaban también como el Hipócrates americano porque él empezó a seguir esta escuela de Hipócrates. Y después llegamos a lo que es el método anatomoclínico, que era esto. En este, cuando morían los pacientes, pues les hacían como este tipo de autopsia que nosotros conocemos, pero en ese caso ellos, ¿no? Pero lo que se daban cuenta es que ya no podíamos ayudar al paciente porque pues ya había muerto. Pero sin embargo nos funcionaba, ¿no? Hacer continuar esa historia clínica. Y bueno, ya aquí ya resumirles, después llegó esa mentalidad fisiopatológica. Y para que no se me duerman, le vamos a preguntar directamente a alguien que esté serio, a Angie. Angie, ¿estás por aquí? Sí, maestra, pero no estoy seria. Yo sé Dígame. que no, pero vamos a hacerlo dinámico, ¿va, Angie? Sí. ¿Qué es la fisiopatología? ¿De qué se encarga? Bueno, así como me agarró en curva, la fisiopatología para mí es como la parte fisiológica de la enfermedad, la parte, digamos, lo funcional de las enfermedades. ¿Cómo es que funcionan las enfermedades? Muy bien, Angie. ¿Ves? Lo tienes. Sí, muy bien. Eso es la fisiopatología. Entonces ellos empezaron a ver esta mentalidad, ¿no? Empezaron a decir, ¿sabes qué? Se enfermó el paciente, pero yo quiero saber cómo fue, cómo es que se dio esa enfermedad, ¿sí? Ustedes, yo me imagino que ya llevaron la materia. Entonces, aquí en el siglo XIX empezaron a integrar eso. Después vieron que la historia clínica podría ser como un documento multidisciplinar. Esto fue ya a principios del siglo XX. Después se hacía una perspectiva que fuera legal, que era eso. Dijo a alguno de sus compañeros, no recuerdo si fue Alexi u otro compañero o compañera, que comentaron que era un documento legal. Sí, efectivamente, una historia clínica es legal, entonces se daban cuenta que el paciente se respaldaba, pero también se respalda al médico, de lo que él encontró cuando el paciente llegó, ¿sí? Y pues después ya empezaron a tener también el informe de alta, esto fue ya en el siglo XXI, o el resumen clínico, ¿no? Y aquí les pongo yo cómo ha avanzado tanto, o sea, lo que esperamos a futuro y que me imagino ya lo tenemos en varias partes. O sea, yo en la consulta pues tengo la historia clínica, pues esta es digital, ¿sí? Hay programas donde tú ya ingresas todo y te fácilmente nada más lo descargas y ya tienes toda la historia del paciente. Vas agregando notas de evolución. Entonces, pues eso todavía nos ayuda más como médicos, ¿no? Ok. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Si no tenemos duda, podemos nada más poner una reacción. Está todo bien, ¿va?
Muy bien, Gemma, gracias. Gracias. Y también así me doy cuenta de todos los que están aquí presentes. Y como dijo su compañera, no estoy seria, dice Angie. Muy bien, Angie. Ok, entonces, pues nosotros como médicos tenemos que tener un fundamento. Y el doctor Oscar también les va a hablar sobre esto, sobre medicina basada en evidencias. A ver, aquí bien sinceros, quiero que me pongan una reacción de quienes les apasiona la investigación. Si no les apasiona, no hay ningún problema, ¿va? No hay problema, o sea, es normal. A Luis le gusta mucho. Ok, pues déjenme les digo una cosa. Fíjense que también su compañera, ok, es la base de todo médico. O sea, yo sé que es difícil la bioestadística, yo sé que es difícil inferir, ¿no? Cuando estamos en investigación y me van a decir, bueno, usted porque está estudiando, estudió sus 2 maestrías y pues ya va al doctorado, pero no, chicos. O sea, si nosotros sabemos investigación, nosotros podemos aplicarla en todas partes, incluso hasta en esta vida, ¿sí? No se les puede obligar a que les guste, yo sé que con el tiempo van a tomar ese cariño, ¿no? A la investigación. Pero miren, les digo eso porque aquí nosotros tenemos el método clínico que es donde nos basamos. Entonces van a ver ustedes aquí como de repente conceptos que tienen que ver con investigación. Si alguien tiene alguna duda, nos paramos y decimos lo que significaba. Vean, por ejemplo, aquí nos ponen un diagrama y luego a la parte de arriba nos ponen marco teórico. Ok, ¿qué pasa aquí con este marco teórico? En este marco teórico tenemos el planteamiento del problema. Es como si nosotros estuviéramos haciendo una tesis, ¿no? El planteamiento del problema es qué tiene el paciente, quién es, cómo es el padecimiento, que es cuando nosotros hacemos como esa historia de lo que pasó, ¿sí? Después nosotros tenemos esa recolección de la información. Hacemos una entrevista, el interrogatorio por aparatos y sistemas. Le decimos, en estos momentos algún síntoma que tenga en su cabeza, ¿no? Dolor de cabeza, no escucho bien, no huelo bien, o sea, que él mismo te lo diga, ¿sí? Y vamos a la exploración física a comprobar eso que nos está diciendo el paciente. Después de eso, vamos a la elaboración de la hipótesis y aquí vamos a preguntarle a otro que esté serio, aunque yo sé que no están serios, pero bueno, vamos a hacerlo dinámico. Carla, ¿qué sería una hipótesis? Okay, parece que no está acá. Bueno, creo que la hipótesis sí, Lo que tú recuerdes, ¿va? sí es una suposición que hacemos nosotros, bueno, las personas, lo que esté realizando, a base de algunos datos o de la teoría que se tiene de ciertas cosas. Muy bien, entonces es lo que nosotros afirmamos de acuerdo a lo que sabemos, ¿sí? ¿Es posible eso, Carla? Sí. Muy bien, efectivamente, esa es la hipótesis. Si se fijan, nosotros ya recogimos información, ya nos dijo cómo empezó, ya comprobamos si realmente lo tiene o no lo tiene, hicimos una exploración física, entonces elaboramos esa hipótesis. Decimos, probablemente el paciente tenga migraña, ¿no? Después hacemos el diagnóstico anátomo-topográfico, ¿verdad? O sea, el lugar donde está y pues decimos anatómicamente dónde se encuentra. Diagnóstico sindromático, hacemos diagnóstico etiológico y diagnóstico nosológico. Del lugar de todo lo que presenta el paciente sería como el síndrome, ¿no? Todo el conjunto de sintomatología que tiene el paciente y etiológico, que fue lo que lo causó, ¿sí? Y después vamos con lo que sigue. En la siguiente sería verificar esa hipótesis. Lo mismo hacemos cuando tenemos una tesis, ¿no? Nosotros tenemos que refutar o tenemos que aceptar o rechazar esa hipótesis, ¿sí? Verificamos esa hipótesis como con estudios clínicos y paraclínicos de ese padecimiento. Después aquí pedimos ya sea radiografía, pedimos exámenes generales o dependiendo el caso del paciente. Después vamos al plan, ¿verdad? Al manejo que le vamos a dar, las recomendaciones generales, medicamentos o procedimientos. Si llega el paciente por una apendicitis, obviamente va a ser quirúrgico, ¿sí? Hacemos la información sobre el padecimiento y damos seguimiento al paciente. Y bueno, ya de ahí se desglosa si va a ser un resultado que sea satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo de la evolución del paciente y el apego al tratamiento. Y pues bueno, aquí esta parte nos dice que todo tiene un conjunto. Si nosotros nos brincamos alguna de ellas, pues obviamente no va a ser correcto, ¿verdad? Este es el método clínico. Por eso es que en un principio nosotros hablábamos que es científico. ¿Por qué? Porque lo podemos comprobar, ¿sí?
Ok, entonces ahora vamos a los conceptos. Primero vamos a ver lo que es un expediente clínico. Y aquí, como quiero que todos participemos, le vamos a pedir a Alexi que me ayude a leer esta diapositiva. Sí, doctor. Expediente clínico. Conjunto único de información y datos personales de un paciente, que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la atención médica las diversas intervenciones del personal del área de la salud, así como describir el estado de salud del paciente, además de incluir en su caso datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. Muy bien, Alexi. Yo sé que cuando leemos a veces no ponemos la misma atención porque de repente queremos estar bien atentos con las comas y todo eso, ¿no? Pero vamos a preguntarle a Deina. Deina, ¿qué te quedó sobre lo que nos comentó tu compañero en la lectura? Es esa toda recolección de documentos, información acerca del paciente. Ajá. Ok, y lo tomamos desde que llega, ¿no? O sea, llega el paciente y fíjese, o sea, nos hablaría de que el expediente sería un todo, ¿crees, Deina? O sea, sería como un todo del paciente. Pues yo considero que sí, bueno, sí como para tomar esas futuras decisiones o diagnósticos y... Ay, disculpe, es que tengo mucho ruido atrás, no No sé te si... preocupes, sí te escuchamos bien. Sí, y pues ya pues sí, es lo que considero. Ok, muy bien, Deina. Daniel levantó la mano. Dinos, Daniel. Bueno, yo sí consideraría tal vez que es un todo, porque justo lo que dice ahí es que en el expediente clínico es donde vamos a guardar, por así decirlo, cualquier cosa que encontremos del paciente o cualquier cosa que le pidamos a otras áreas que le hagan al paciente, ¿no? Pruebas de imagen, pruebas de laboratorio, electros, o sea, todo lo que encontremos en el paciente lo vamos a depositar en ese expediente para seguir cultivando ese diagnóstico que tenemos y ver cómo va avanzando, cómo va evolucionando el paciente. Muy bien, Daniel. Así es. Gema, levantaste la mano. Dinos. Sí considero también que sea un todo del paciente, porque, por ejemplo, si vuelve a tener otra enfermedad o recae o cualquier cosa, este expediente, pues te dice por todo lo que pasó el paciente, todos los intervenciones, pues todos los exámenes que le hicieron, estudios. Entonces sí considero que sea un todo del paciente. Muy bien, Gema. Ahora para ti misma esta pregunta. ¿Crees que se le tenga que hacer doble expediente a un paciente? Pues depende, o sea, por ejemplo, si es en una misma institución, ¿no? Si lo están tratando, no sé, en el IMSS y ya hay un expediente clínico, pues se basan en ese expediente clínico, pero pues si ya lo están tratando en otro lugar, pues obviamente empiezan desde ser un expediente clínico, aunque también yo tenía entendido que también estos expedientes se guardan también no sé cuánto tiempo y si el paciente regresa después de ese tiempo, pues ya no está el expediente, no sé, no estoy segura. Bueno, nosotros tenemos en el hospital un lugar llamado archivo, ¿no? Ahí se guardan los expedientes. Se los juro que hay pacientes que tienen expedientes así, ¿no? Malos de medicina interna. O sea, sí los guardan y por mucho tiempo, ¿sí? Voy a informarles cuánto es ese tiempo, porque tampoco yo estoy segura, pero se los voy a decir, ¿eh? Gracias, Gemma, lo voy a anotar. Ok, Zened, levantaste la mano. ¿Cuál Sí, sería tu comentario? Bueno, yo quiero comentar que sí debería de ser un todo en el del paciente, pero que sin embargo yo siento que no lo es, porque nos habla de un bienestar físico, mental y social, y sin embargo en las consultas por lo general solo se evalúa el bienestar físico. Ok. A menos que el paciente refiera, ¿no? Que pues no sé, pasó por un proceso de psiquiatría o de depresión, por ejemplo, ahí ya estábamos hablando de un mental, pero por lo general los médicos, aunque deberíamos de enfocarnos también en lo mental y en lo social, bueno, en lo social sí, por la historia clínica, porque te preguntan la ocupación, la vivienda, bueno, el tipo de vivienda y todo eso, pero en lo mental casi no ahondamos en eso, entonces considero que sí debería ser un todo del paciente, pero sin embargo no lo es. Muy bien.
Fíjate, Ascender, me hiciste recordar algo importante y que hablamos en un principio que iniciamos la clase. ¿Cómo se ha denigrado esta parte, no? Sí, eso nos dice la norma, y la norma oficial mexicana es la 004, ¿sí? Que se actualizó la última vez en el 2012 y nos dice precisamente eso. O sea, todas las instituciones deben de llevar un expediente clínico. El expediente debe de contener la historia clínica y debe de contener otros documentos, ¿sí? Debería de ser un todo y todos deberíamos de tomarlo así. Lamentablemente, cuando nosotros vemos un paciente por consulta en estas farmacias que yo les comento, que no voy a manejar nombres para evitar, no sé, que alguien se sienta mal, ¿no? Por eso. Pero en estas farmacias, pues solamente tratan a lo que va el paciente y no tienen un expediente por completo, ¿sí? A veces el paciente no va a ir a esa farmacia y va a ir a otra. Entonces eso va a ser un problema porque no lo va a tratar ni siquiera el mismo médico y ni siquiera vamos a tener el expediente. Y tenemos que volver a iniciar todo ese expediente. Ahora, dijo su compañera, nosotros estamos en el hospital y se supone que en el IMSS, ¿no? Ejemplo, deben de tener un expediente. Sí, todos los hospitales y lo tienen. Va a otro hospital, pues lo van a iniciar. ¿No? Obviamente no se lo van a pasar. El expediente es documento legal, es legal y no podemos entregárselo de una institución a otra, ¿sí? Levantó su mano su compañero Isaac. Isaac, ¿querías comentar algo? No sé si alguien más ya hasta bajó la mano y... Sí, bueno, dinos, Isaac. respecto a lo del doble expediente, Ujú. bueno, considero que en ocasiones, no sé si llamarlo doble o complementarlo, porque a veces cuando te dirigen hacia una especialidad, por ejemplo, primero vas a consulta general y después ya cuando te vas al lugar con un especialista para la afección que a lo mejor el médico general te está dirigiendo, sería complementar esa historia clínica con toda la información nueva para poder pues establecer un buen diagnóstico. Sí, de hecho así pasa, ¿no? Cuando nosotros vamos a consulta en el hospital público, se pide el expediente del paciente. A mí me tocó hacer mi internado en el IMSS y de hecho así era, ¿no? A nosotros como internos nos mandaban por el expediente y tenemos que tener ahí el expediente del paciente. Como les comento, había algunos así, ¿no? Muy bien, Isaac. Ok, vamos a continuar. Ese es el expediente, un todo. Ustedes así lo van a ver en el hospital y les pongo imágenes, ¿no? Puede ser algunos que tienen una sola hoja y otros que tienen otro así completo. A veces nada más les van a entregar uno pequeño y se tiene que buscar en el sistema si el paciente tiene más antecedentes. Eso es importante en especialidades como medicina interna, que tenemos nosotros que desglosar, ¿no? Todo, desde cuándo venía el paciente y desde cuándo tiene el problema. Se repite la historia clínica cada que nosotros tenemos al paciente de regreso, dependiendo la última vez que fue ingresado el paciente, ¿sí? Si ya pasó tiempo, se vuelve a repetir. Si vemos una historia clínica que está mal hecha, lo tenemos que volver a repetir, ¿va? Y pues para eso es trabajo, pero bueno, como médicos, yo creo que si somos de la mentalidad que no me importa el trabajo, yo quiero que el paciente esté bien, pues no nos va a interesar el tiempo que invirtamos, ¿no? Quienes nos gusta muchísimo esto. Ok, ahora vamos a lo que es el resumen clínico. Ustedes me dijeron, el paciente puede ingresar una y otra vez. Sí, efectivamente, y cuando ingresa, pues ya hicimos la historia clínica, pero tenemos que tener como un resumen de todo lo que ha pasado y ese es el resumen clínico. Este va a ser elaborado también por el médico, se registran esos aspectos relevantes, no se va a poner todo, tampoco se pone toda la historia clínica, sí, se pone por lo que ingresó el paciente y se pone que en esta ocasión ingresa por tal y tal motivo, ¿no? Es parte del expediente clínico, se agrega, porque después nosotros vamos a revisar los antecedentes y pues ahí vamos a tener los resúmenes. ¿Qué debe de contener? Pues va a contener el padecimiento actual, que fue por la última vez que ingresó el paciente, los diagnósticos, el tratamiento que se le dio al paciente, la evolución, el pronóstico y los estudios de laboratorio que tuvo en ese momento, ¿no? Y aquí les puse un ejemplo de cómo son estos resúmenes clínicos. Así se ponen. Sí, se pone un resumen clínico y también se hace el alta para tenerlo de que estuvo ahí, ¿no? Se deja una copia en el expediente y también se deja un resumen clínico, ¿sí? Datos generales, si se fijan, les puse de 2 instituciones, aquí está del IMSS y aquí está del ISSSTE, ¿verdad? Ejemplo, también puede ser Secretaría de Salud. La identificación del paciente, diagnóstico de ingreso, diagnóstico de egreso, y pues aquí vemos el resumen, ¿va? Que es muy poco, ¿no? Y enfocado a por lo que asistió el paciente. Se pone el plan, aquí no nos ponen el plan, pero se pone el plan para el paciente y obviamente los medicamentos que tiene que llevar, ¿no? Y si tiene que asistir a consulta, porque eso le sirve al paciente para poder tomar cita.
Ok, vamos ahora a lo que es la historia clínica. Aquí les aclaro porque esto va a ser probablemente pregunta, ¿no? De resumen. La historia clínica es parte del expediente clínico, ¿sí? Del expediente del paciente. Tiene que estar ahí. Entonces, como hablamos en un principio, quedamos que es un documento legal. Y pues este va a surgir de ese contacto, de estar con el paciente. Obviamente lo tiene que hacer el profesional de la salud. Todos los profesionales de la salud lo pueden hacer, no todos, ¿sí? Los médicos somos los que tenemos que hacer esto y somos los que estamos entrenados para hacerlo. O sea, hay libros enteros de cómo se hace una historia clínica, para que vean, o sea, que no es cualquier documento. Y pues bueno, aquí se recoge esa información del paciente y pues también se puede ofrecer una mejor atención, ¿no? Y dársela personalizada. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿han escuchado? Esto es un término que es relativamente nuevo, pero quisiera saber si ustedes lo conocen. ¿Han escuchado sobre la medicina funcional? Pueden ponerme alguna reacción, ¿va? Sí. ¿Alguien ha escuchado? Parece que no, ¿verdad? No. No, ok. No, doctora. Ok, les platico. Fíjense que nosotros tenemos este punto de vista de ver al paciente y decimos, el paciente tiene diabetes y luego tenemos otro paciente con diabetes, ¿sí? Y tenemos un grupo de pacientes con diabetes. Díganme, ¿es lo mismo un paciente con diabetes de recién diagnóstico a un paciente con diabetes con 30 años? No. No, no van en primera no van a tener las mismas complicaciones. Y en segunda puede que uno tenga obesidad y el otro no lo tenga. Entonces, la medicina funcional se encarga de tratar al paciente, pero de forma específica con lo que tiene el paciente, ¿sí? Y como dice aquí, de manera personalizada. Entonces, pues bueno, por ahí lo van a escuchar. En Estados Unidos esto está en un boom. Aquí apenas, ¿no? Hay uno que otro libro, muy poca información, pero si por ahí lo quieren leer, está interesante. Ok, esta historia clínica pues es un arte, ¿no? De la atención al paciente, nos va a dar un diagnóstico y este diagnóstico puede ser que nos lo dé hasta de un 85%. Pues imagínense, si nosotros hacemos una buena historia clínica, el diagnóstico va a estar súper bien, ¿no? ¿Por qué? Porque casi lo tenemos en un 85%, ¿va? Y luego es bien padre que vayas contestando lo que te dice el paciente y que ya vayas integrando lo que puede tener el paciente y el manejo que le vas a dar, ¿sí? Este es un arte adquirido y se adquiere con experiencia. Yo les pregunté en un principio, ¿cuántas historias clínicas llevan o si han hecho alguna? Y dijo su compañera, la primera, pues sí me puse nerviosa, ¿no? Y yo creo que todos nos pusimos nerviosos en nuestra primera historia clínica. Pero conforme lo van haciendo, la verdad es que se vuelve algo cotidiano y saben hacerlo muy bien. Ahora, dependiendo del servicio donde estén, pues va a ser la historia clínica enfocada. Por ejemplo, la historia clínica ginecológica no tiene nada que ver con la neurológica, ¿verdad? O sea, va a haber un enfoque distinto, ¿sí? Entonces, pues bueno, esto se aprende con el tiempo y cada historia pues va a ser sucesiva y nosotros vamos a tener información que podemos agregar al paciente. Dijo su compañero por ahí o su compañera, no recuerdo quién lo comentó, que a veces no tomamos en cuenta la parte de la salud mental. Bueno, esto tiene que ver también con las especialidades, ¿sí? Dependiendo de la especialidad que estés, pues te vas a enfocar en esa parte. Aunque como médicos generales nosotros tenemos que saberlo todo, ¿sí? No vamos a ser especialistas, pero lo tenemos que saber hacer. O sea, si nos están hablando de algún déficit que tiene el paciente, tenemos que saber que tiene una relación con otro sistema. Entonces, ustedes lo pueden aplicar. Ok. Sin una historia clínica que sea cuidadosa, pues esa práctica de la medicina pues deja de ser un arte o una ciencia, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Sí? O sea, no vamos a poder enfocar al paciente. Imagínense que ustedes estén en el hospital, que sean los médicos de base y que les llegue una historia clínica con una letra terrible y no le entiendas. ¿Qué harías tú, Isabel? Te llega una historia clínica que no le entiendes. ¿Qué harías? Pues hay que volver a hacerla porque pues si no se puede leer es como si no tuviéramos nada. Muy bien. Tal cual lo que dice aquí, ¿no? No la puedes leer, no la entiendes, está incompleta. Tú vas a poner al interno o vas a poner al residente que la vuelva a hacer, ¿sí? O si no, pues ya de plano te va a tocar a ti.
Importante, no debemos de confundir la estructura. O sea, nosotros sabemos que la historia clínica tiene un formato, pero con la sustancia es lo que se recabó. Fíjense que a veces hay personas que son muy criticadas y más cuando estás en el hospital porque tú haces una historia clínica, tratas de hacerlo lo más completo posible, más en medicina interna, ¿no? Y de repente preguntas, pues, si el paciente tiene un buen aseo bucal y este tipo de cosas. Y hay quienes pasan por alto eso. Lo cual, bueno, de mi parte a mí no me parece muy bien porque eso habla de que no tienes una buena clínica, ¿sí? Hay quienes dicen, es que eso no tiene que ver en estos momentos. O sea, cada médico tiene su manera de pensar, ¿no? Pero bueno, nosotros en este curso tenemos que hacerlo bien y detalladamente, ¿sí? Puede ser que en un momento digan, ¿sabes qué? Yo no lo voy a preguntar, no lo preguntes. Tú sabrás, o sea, es tu consulta, es tu paciente. Pero es mejor que esté completa a que esté incompleta. Entonces, no confundir eso. La estructura que nosotros debemos de llevar, ese protocolo que debemos de llevar con lo que debe de contener la historia clínica. Ok, ¿cuáles son las partes? Ya estamos casi en la parte final. La norma oficial mexicana nos lo divide en dos partes principalmente, ¿no? Primero, lo que es el interrogatorio. Aquí nosotros vamos a tener la ficha de identificación, que son los datos generales, no se les deben de pasar, esto debe de quedar bien registrado, y más si están en una institución pública, porque tienen un número ya sea de matrícula o de seguro social, ¿sí? Antecedentes heredofamiliares del paciente. Esto lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Cada uno vamos a hacer el interrogatorio y eso va a ser la práctica. Antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos, el padecimiento actual, que es como una breve historia del motivo de por qué asiste el paciente a consulta, ¿sí? El interrogatorio por aparatos y sistemas. En la exploración física, esto es lo mínimo que debe de tener, de acuerdo a la norma, que es el hábitus exterior, los signos vitales, el peso y la talla, cosa que a veces nosotros nos brincamos y no lo hacemos, ¿verdad? Porque no tenemos la herramienta. Los datos de cada uno de los sistemas, ¿no? Desde la cabeza, abdomen, genitales, ¿sí? Y luego aquí nos especifica en la norma. Dependiendo la materia en la que estemos, pues es cuando se tienen que agregar algunas cosas, como por ejemplo el odontólogo, el psicólogo, el nutriólogo o algún otro profesionista. En un principio yo les preguntaba, ¿todos pueden hacer la historia clínica? Sí. No específicamente una persona que se dedica, que está en el laboratorio, obviamente, y no va a ser lo mismo, ¿va? Pero nosotros somos los que tenemos que saberla hacer muy bien, ¿sí? Los demás también, pero se tienen que preparar. Ahora también vemos nosotros aquí los resultados previos y actuales del laboratorio. Vemos diagnósticos o problemas clínicos del paciente para hacerlo de manera integrativa. Ponemos el pronóstico y aquí lo vamos a aprender cuando estemos en el hospital. ¿Por qué? Porque es subjetivo a lo que nosotros vimos, ¿sí? A veces te toca ponerlo como estudiante, pero regularmente en todas las historias ponemos el pronóstico reservado a evolución, ¿no? Evitamos problemática, ¿va? No podemos decir, en un futuro va a estar bien, no podemos asegurar, ¿ok? La indicación terapéutica, y pues bueno, aquí viene un resumen de lo que ustedes pueden encontrar en la norma, tal cual lo que acabamos de hablar. Al final de la historia clínica, siempre debe de tener la firma del médico quien realizó la historia clínica. Cuando estén en el hospital, ustedes van a poner su nombre, si son médicos preinternos, pues van a poner MIP y su apellido, ¿sí? Después ponen el R con el que estén, el residente, y finalmente ponen el médico de base. No se les olvide, no pongan solamente su nombre, pongan el nombre de todos, porque es un documento legal. Ustedes lo van a firmar, también lo va a firmar el médico de base. Pero eso también los cuida a ustedes, ¿sí? Y pues bueno, chicos, esto ya para finalizar, miren, no lo recuerden, perdón, recuérdenlo muy bien esto, ¿va? De poco nos sirve la erudición, la lógica y el razonamiento y los adelantos tecnológicos si se sustentan en un conjunto de datos que fueron recogidos de manera incompleta, imprecisa o equivocada. O sea, tenemos que hacer una buena historia clínica y por eso estamos entendiendo cada parte. Sí, aquí están las referencias y pues bueno, un placer darles esta clase. Díganme, ¿tienen alguna duda, pregunta? ¿Cómo están? ¿Se están durmiendo? No, todo bien, profesora, gracias. Todo bien, Todo bien. Cierto. Sí, todo muy bien. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Van a despertar un poquito. Les voy a presentar un cuestionario de lo que vimos y vamos a contestarlo, ¿va? Vamos a ver quién gana ese primer lugar, ¿sí? Ok, voy a silenciar.
pueden ver un fondo para Kahoot, ¿verdad? Me imagino que sí conocen este programita. ¿Lo conocen? Sí, Sí. sí. Ok, entonces vamos a hacer No. una... ¿No lo conocen? A ver, ¿quién lo conoce? A ver, díganme. Yo. Ah, Zenet, ¿no lo conoces? Fíjate bien, ¿eh? Te voy a platicar cómo es. No, yo sí, profa. Dijo Angie que no. Ah, Angie. Ok, Angie. Ok, Angie, fíjate bien. Vamos, es un juego, ¿sí? Vamos a ingresar, te va a pedir un código, tú te vas a meter a la página en tu teléfono y te va a decir ahí Kahoot, ¿no? Pones Kahoot, así tal cual como está aquí. Entonces te va a pedir un código, tú vas a ingresar el código que en estos momentos nos va a aparecer. Después van a aparecer preguntas y tú vas a ir contestando lo que tú creas que sea, ¿no? Va a haber verdadero o falso o va a ser de opción múltiple. Entre más rápido contestes, Como si fuera preguntados. algo así. Entre más rápido contestes, pues tienes más puntos, si está correcta. Si está incorrecta, pues no te dan los puntos. Entonces, depende de tu rapidez y de lo que tú aprendiste. ¿Sí? Ahora, esto lo vamos a tomar en cuenta solo como participación y también para que mentalmente se despejen, ¿va? Sí. No se estresen. Ahora, al final, bueno, a mí me gusta hacer esto en las clases, ¿no? Cuando hacemos Kahoot. Al final o entre el mismo curso, las personas que fueron de los primeros lugares, me encanta regalarles algo. Va a ser digital, pero me encanta darles algo. Entonces, pues bueno, yo siempre anoto a los primeros lugares y para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Empezamos entonces. Doctora, perdón, Sí. se fue el internet. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, vamos a ingresar a Kahoot, ¿va? Y vamos ¿Descargar a Kahoot contestar. y así? No lo descargues, igual nada más métete a la página. No sé si te lo pida al teléfono. Igual le esperamos a que todos estén listos. ¿Sí? No te estreses. Todo Ok. bien, ¿va? Te esperamos. Ok, ¿alguien me falta? A ver, díganme. Ya están aquí 12 personas. Según yo, falta Isaac. Ok, bueno, pero Isaac nos comentó que estaba trabajando. Entonces, vamos a empezar, ¿va? Voy a subirle a la música porque es genial escucharla. Isaac, ¿te es posible ingresar? Sí, sí puedo ingresar, nada. Es que me salí de donde estaba y ya nada más me regaló un minuto y ya me conecto. Claro, sí, está bien, Isaac. Muy bien, entonces ahora sí empezamos, ¿va?
Muy bien. Científico, ¿verdad? Lo repetimos como en 2 ocasiones, ¿no? Ese es un método científico, ¿sí? Que nosotros lo Profa, podemos comprobar. Díganme. en el juego no se ven las respuestas, solo se ve el color. Bueno, en mi Ajá, computadora. lo puedes ver aquí en la pantalla de la computadora. Ah, ok. ¿Es Sí, posible? gracias. ¿Sí? Sí, Igual si gracias. estás en doble aparato. Si no, pues lo leo sin problema. Gracias. Ok. Vamos con la siguiente. Bien, Alexi. Están súper fáciles, ¿eh? Acuérdense, la rapidez tiene que ver mucho también. Ok, es falso. Fíjense, nos dice el expediente clínico no es un documento legal. Sí es un documento legal. ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo va el podio. Alexi, Gabriela e Isabel. Muy bien. Vamos con la... El resumen clínico, ¿se acuerdan? Aspectos relevantes durante su estancia, ¿no? A lo mejor está un poco ambigua porque los 3 se parecen muchísimo, ¿no? La historia clínica. Obviamente el padecimiento es como el resumen, pues la historia, pequeña historia de cómo sucedió el problema, ¿no? Es el principio y evolución del padecimiento actual, ¿sí? O que ponen padecimiento actual en algunos formatos. Muy bien, chicos, vamos a la que sigue. Esta sí estuvo un poco ambigua. Vamos por la siguiente. Muy bien. Vamos a ver cómo queda el podio. Oye, Alexi, no te dejas ganar, ya vimos. Número 5. ¿Cuál era la norma del expediente? Muy bien, qué atentos, los 13. Sí, muy bien. La norma 004 del expediente clínico. Si se dan un tiempo, léanla. Si no la han leído en alguna otra materia, léanla, en serio. O sea, es la base que tenemos legal para nosotros, ¿no? Entonces, me serviría muchísimo en su carrera. Ok, Gabriela. O sea, vean la diferencia, 20 puntos entre Gabriela y Alexi. Sencilla. Falso. Acuérdense que es en un 85%. El 100% lo juntamos con lo que nosotros tenemos en el laboratorio, con imagenología. ¿Sí? Entonces es un 85%. Puede variar de acuerdo a la referencia, pues sí, pero no podemos decir que el 100%. ¿Ok? Anteriormente pues era lo único que tenían, pero por eso nosotros pues ya tenemos algo más completo. Ok, seguimos con la número 7. Esto está súper fácil, ¿eh? Falso, no somos expertos desde la primera, necesitamos hacerlo una y otra vez. Y ahora que vamos a ver neuro, no vamos a ser expertos en la primera historia clínica que realicemos o con la primera exploración física. Lo tenemos que hacer una y otra vez. Ahora estamos en casa, lo vamos a aplicar con los familiares que estén en casa, ¿va? Todo lo que veamos aquí. Ok. Gabriela, es arriba. Vamos a la número 8. Todavía hay oportunidad de subir. Este está bien. Falso. La historia clínica es parte del expediente, no el expediente de la historia clínica. El expediente es el que tiene todo, ¿sí? Tiene el resumen clínico, el alta, la historia clínica, los estudios de laboratorio. Entonces, cuidado ahí con las palabras. Trampa de la maestra. Ok, vamos con la siguiente. Sencilla. Verdadero. La ficha de identificación es parte del interrogatorio, ¿se acuerdan? Según la norma oficial mexicana. Ok. Creo que nos queda una. No, que nos quedan 2.
Falso. Sí tenemos un reglamento y es la norma oficial mexicana. Si no, pues ¿para qué existe, no? Haríamos lo que quisiéramos, ¿verdad? Y pues no. Hasta Hipócrates tenía su reglamento. Nosotros no lo tengamos. Ok, vamos a la 11. Muy bien, los 13, ¿no? Debe estar firmada, ¿sí? No les asuste tener que firmar una historia clínica. Si nosotros tenemos el conocimiento, no tenemos por qué asustarnos de nada, absolutamente, ¿sí? Las primeras se van a asustar, después ya no va a pasar nada. Muy bien, vamos a ver el podio. Tercer lugar, Alexi, muy bien. Asenet, muy bien, segundo lugar. ¿Quién quedó en primero? Me perdí la cuenta. Muy bien, Gabriela, tengo fotocaptura de eso, ¿va? Quinto lugar, Isabel y Carla en... Perdón, Isabel cuarto lugar y Carla quinto lugar. Muy bien, chicos. Tomo la evidencia, ¿va? Listo, ya hasta les robé 3 minutos de su clase. ¿Cómo se sintieron en la clase? ¿Cómo están? Bien, hasta que llegamos al examen. ¿Hasta que llegaron al examen? ¿Cómo? ¿Por Me qué? fue re mal. Ah, Daniel, te fue mal porque no la apretaste rápido, seguramente. Sí, a las primeras. Así es, Kahoot. Sí, vamos a usar otras plataformas, vamos a hacer esto muy divertido, va utilizando la tecnología. Gracias por sus corazoncitos. Espero que las siguientes clases también estén así. Si algún día se sienten mal o cualquier cosa, pues avísenme, ¿sí? Pueden revisar el video las veces que ustedes quieran y pues bueno, cuente conmigo para cualquier cosa, ¿va? Dudas, inmediatamente mensaje, ¿sí? Sí, doctora, muchas Sí, gracias. doctora, gracias. Sí, Muchísimas gracias. Doctora, gracias. Les pongo unos aplausos por aguantar hora y media. Que tengan excelente día. Igualmente, doctora. Igualmente, hasta luego. Gracias, igualmente. Muy Nos bien. vemos. Buen día, bye. Igualmente, gracias. Recording stopped.